Bendiciones, hermanos y hermanas. Shalom. Vamos a darle toda la honra, toda la gloria, todo el labor, todo el temor a Yahweh, Ba'ashim Yahushai. Es el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado como poder para poder entender la palabra y el mensaje del Dios Altísimo. Este es Segundo Reyes, capítulo 6. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Vayamos ahora al Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos ahí un lugar donde habitar. Versículo 13. Y pues respondió Eliseo: te rogamos que vengas con tus siervos. Dijo uno: iré, respondió él. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, pues aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, le echó ahí y hizo flotar el hacha. Recógela, dijo Eliseo. El otro extendió la mano y la recogió. Versículo 8. Estaba el rey. Entonces, eso es lo que yo acabo de leer. Se ve que los hombres de Dios se ayuda uno al otro. Y cuando necesitan ayuda, le pide a Dios. De una vez le ruega a Dios de una vez. Y los verdaderos hermanos y hermanas también ayudan. Y así vemos que Eliseo, ¿verdad?, se le cayó la hacha, pero pudieron recuperarla. Y la hacha es básicamente un instrumento de guerra, y también aquí de construir cosas. Entonces los hijos de Dios, los que están con Dios, estamos construyendo y también guerreando, defendiendo la palabra de Dios y alimentando a nuestra gente. Segundo Reyes, capítulo 6, versículo 8. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y le dijo: ¿no me descubriréis a vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los siervos respondió: no, rey y señor mío, el profeta Eliseo,
que está en Israel es el que hace saber el rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. El rey ordenó: id y ve dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo: está en Dotán. Y el rey envió ahí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Eliseo respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces, ese punto es grande. Ahí se ve que el ejército de Dios, el ejército de nosotros, es mucho más grande que cualquier ejército en la tierra o en cualquier lugar. Y sabemos porque Dios nos da esa fe y también esa sabiduría y secreto. Eso es un gran secreto, eso mismo que leímos ahí mismo, que nosotros somos más que ellos. Entonces no hay razón por qué temer nuestro enemigo. No hay razón de temer este mundo, porque nosotros ya ganamos esta guerra. Solo tenemos que señalar a Dios que somos fieles a Él y que lo amamos, y no con la palabra, pero con acciones también. Cuánto tú lees de Dios, cuánto tú lo compartas con tu familia, que son verdaderamente familia, porque este es una joya y este es un secreto, y esto no se le da a cualquiera, se le da a gente que merecen esto. Segundo Reyes, capítulo 6, versículo 16. Déjame leer esa parte otra vez. Dice, entonces, al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, o sea, atacada, con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Eliseo respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo diciendo: «Te ruego, Jehová Yahushai, que abras sus ojos». Para que Dios abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oye eso. Dice: cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Yahushai, a Dios, y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y Yahushai los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo:
¿No es este el camino, ni esta la ciudad? Síguenme, y yo os guiaré al hombre que buscas. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: el Señor Dios abre los ojos de estos para que vean. El Señor les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban, y que vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió. Y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. A consecuencia de aquel sitio, hubo un gran hambruna en Samaria. Tan dura era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estercol de palomas por 5 piezas de plata. Entonces la cosa está poniendo fea de cara. Versículo 26. Al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: ayúdanos, rey y señor mío. El rey respondió: si no te salva el Señor, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o del lagar? Y añadió el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: trae acá a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: trae acá a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. O sea, él no podía soportar eso, y se puso triste de escuchar eso. Y nuestra gente se caen fuertemente, así como esta mujer, por no tener fe. Y eso es triste. Que dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, pasó por el muro, y el pueblo vio las ropas ásperas que tenía ceñidas
a su cuerpo. Y el rey exclamó: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. El rey le había enviado un hombre, pero antes que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando llegue el mensajero, cierra la puerta y impídele entrar. ¿Acaso no se oye tras el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y le dijo: ciertamente todo este mal viene del Señor. ¿Qué puedo esperar ya de él? Dijo entonces Eliseo: oí la palabra del Señor. Así dijo el Señor Yahushua: mañana a estas horas valdrá un ciclo el sea de flor de harina, y un ciclo 2 seas de cebada, y la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió el varón de Dios y le dijo: sí, Señor, abrirá ahora ventanas en el cielo. ¿Sería esto así? Él dijo: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, y se decían los unos a los otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos en ella por el hombre que hay en la ciudad. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y así nos dan la muerte, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. El Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército. Por lo que se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del
campamento, entraron a una tienda, comieron y bebieron, tomaron de ahí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlos. Después volvieron, entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron cosas que fueron a esconder. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa del rey. Fueron pues, llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les gritaron diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y no había ahí nadie, ni se oía ninguna voz humana. Solo estaban los caballos atados, los asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro. En el palacio del rey se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: os voy a decir lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, pensando: cuando hayan salido de la ciudad, nos tomaremos vivos y entraremos en ella. Entonces uno de sus siervos propuso: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha parecido. Los enviáramos para ver qué pasa. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y los envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: y ve. Ellos los siguieron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Regresaron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y conforme a la palabra del Señor fue venido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo. El rey había puesto a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había anunciado al rey, al decir: serán venidos por un siclo 2 seahs de cebada, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana, y a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios:
si el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le había dicho: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Y así le sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Habló Eliseo con aquella mujer a cuyo hijo él había revivido, y le dijo: levántate, vete tú a toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado al hombre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó y hizo como el varón de Dios le dijo. Ella y su familia se fueron a vivir durante 7 años a tierra de los filisteos. Cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y fue a implorar al rey por su casa y por sus tierras. El rey estaba hablando con Giesi, criado del varón de Dios, y le decía: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Giesi le contaba el rey cómo había revivido a un muerto, llegó la mujer y cuyo hijo él había revivido, para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: Rey, el Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo revivió. El rey preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey le ordenó a un oficial: haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y le avisaron: el varón de Dios ha venido aquí. Entonces el rey dijo a Hazael: toma en tus manos un presente, ve a recibir al varón de Dios y consulta por medio del Señor, preguntando: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael y sus manos un presente de entre los bienes de Damasco, cargados en 40 camellos, y fue a su encuentro. Al llegar se detuvo ante el rey y le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a preguntarte: ¿sanaré de esta enfermedad? Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sí, porque cuando tú quieres hacer algo bien a través de Dios, tú tienes que hacerlo con confianza, con seguridad. Se ve y dile, seguramente sanarás, seguramente, o sea, de seguro. Sin embargo, el Señor
me ha relevado que ciertamente morirá. El varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacer que se ruborizara. Luego el varón de Dios se echó a llorar. Entonces Asael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Él respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas y sus jóvenes matarás a espada. Estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que están encintas. Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo pues, ¿qué es tu siervo pero para que haga tan grandes cosas? Eliseo respondió: el Señor me ha revelado que tú serás rey de Siria. Hazael se fue y se presentó ante su señor, el cual le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Pero al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de vanidad, el cual murió. En su lugar reinó Hazael. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Hasta entonces Josafat había sido rey de Judá. Tenía Joram 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Acab, porque un hijo de Acab fue porque una hija de Acab fue su mujer. Así que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Con todo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, pues había prometido darles una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Entonces esa promesa la tenemos nosotros también, porque nosotros somos descendientes con David. Entonces Dios nos ha prometido esa lámpara. Tenemos esa lámpara, que es esta palabra. Esta palabra no es cualquier palabra. La palabra de Dios es un poder. Es la lámpara de la vida que te guía. No es cualquier libro que tú lees que tiene una historia y ya. O tampoco es cualquier historia que tiene un aprendizaje y ya. No, es una historia real que pasó y está pasando. Y es instrucciones para qué tú tienes que hacer en esta vida. Para tú poder salvar tu vida y tu familia. Sí, porque el que cree que se pueda salvar ellos mismos se está engañando. Tú tienes que estar unido con Dios, aprender de Él, para que Él te pueda cubrir.
Segundo Reyes capítulo 9, versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tu cintura, toma esta redoma de aceite en tus manos y ve a Ramot de Galead. Cuando llegues ahí, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a otra habitación. Toma luego la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di: así dice el Señor, yo te he ungido como rey de Israel. Entonces abre la puerta y echa a correr sin detenerte. ¿Sí da? Eso es increíble. Dios no quiere que te detengas. Tiene que seguir la carrera, tiene que seguir aprendiendo de Dios, creciendo en el Espíritu de Dios. Entonces así, vamos a dejarlo ahí hasta ahora. Voy a hacer una segunda parte para seguir el libro de Segundo Reyes. Vamos a darle toda la alabanza, toda la gloria y amor a Yahweh Ba'ashim Yahushai. Es el Señor y el Padre, el Hijo del Padre, el Alfa, el Omega, el Creador, que de todo, el Rey de Reyes. Entonces no hay ningún camino mejor que el de Dios. Y si sabemos eso, tenemos que leer, tenemos que estudiar ese camino para ser parte de ese camino y no caernos. Bendiciones y paz. Hasta la próxima. Shalom.